Hoy en día es demasiado fácil pararse detrás de una pantalla y aparentar algo que no eres. Hoy en día es demasiado sencillo ponerte detrás de un celular e influenciar a otras personas al punto de implantar una identidad que no son o de hacer creer algo que realmente no es. La realidad es que esto no tiene nada que ver con el nuevo siglo, con el siglo XXI. La primer crisis de identidad que vivió el hombre fue en el Edén con Adán y Eva. Cuando la serpiente hizo creer que lo que pensaba Dios de Adán y Eva no era cierto. Cuando la serpiente implantó ese pensamiento en Adán y Eva para hacerlos creer que era falsa la identidad que tenían en Cristo. Génesis 3, del 1 al 5, lo vamos a ir leyendo poco a poquito, está en la pantalla los versículos. Dice el versículo 1: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Dice el versículo 3: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios nos dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente astutamente en el versículo 4 les dice, no morirán, le dijo a la mujer. Y el último versículo dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. El propósito de la serpiente no era que comieran de ese fruto, literal del acto de comer. Lo más importante era lograr un cuestionamiento en la mente de Eva. ¿Será verdad lo que dice si como este fruto? Tal vez se preguntó Eva. Entonces, ¿lo que dijo Dios acerca de este árbol será mentira? Este tipo de cuestionamientos en la mente de Eva, al final terminaron causando una crisis en su mente. Y esa crisis la llevó a tomar malas decisiones. Adán y Eva, cuando fueron creados idénticos a Dios. Fueron creados a imagen y semejanza de Él. Cuando ellos fueron creados, ellos ya tenían una identidad divina, una identidad eterna. Pero el propósito del enemigo siempre fue tratar de que olvidaran su identidad en Cristo y que dejaran de pensar lo que Dios pensaba de ellos. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Y es importante recalcar cómo la Biblia dice, anda como león rugiente, porque realmente el enemigo no es un león. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es Dios. Amén. Ser un león no es la verdadera identidad del enemigo. El enemigo también utiliza diversas identidades para lograr confundirnos. Obviamente, la verdadera identidad del enemigo es una identidad destructora. Desafortunadamente, con esta falta de identidad, ha logrado engañar a muchos, haciéndoles creer que somos indignos, que somos inmerecedores, que somos eternamente pecadores, que no merecemos
acercarnos o que no podemos acercarnos. He escuchado a tantas personas decir, voy a ir a la iglesia cuando yo esté bien. Voy a ir a la iglesia cuando yo me sienta digno de ir a la iglesia. Esa es una identidad tan falsa que el enemigo ha implantado en la mente de cada uno de nosotros, bueno, de esas personas. La verdad es que el ser humano no tiene la capacidad por sí solo de estar bien. Si tú te propones a estar bien en tus fuerzas, lo único que vas a lograr es fracaso. Y como anda como un león rugiente buscando a quien destruir, pues obviamente si yo veo a alguien disfrazado de un león, sí me voy a asustar, pues sí voy a pensar que es un león, pero realmente pues debajo de ese disfraz hay alguien que Jesús le pisó la cabeza cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, amén. El enemigo está derrotado definitivamente. Vamos a ir bueno, voy a ir yo aquí al libro de Jueces, capítulo 6. Eso no está en la pantalla, eso yo se los voy a leer y quiero que escuchen con atención esta historia. Es la historia de Gedeón. Gedeón pertenecía a una tribu, dentro de las 12 tribus de Israel, pertenecía a la tribu de Manasés. Manasés era hijo de José, entonces la descendencia venía de la tribu de José. Y siempre en la Biblia se ha caracterizado a Gedeón como una persona débil, triste, cobarde, eh, infravalorado por él mismo, obviamente, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto histórico de esto? De por qué Gedeón se sentía así. Y estaba viendo cómo estaban distribuidas las tribus y la tribu de Manasés se dividió en dos. Entonces, era una región que estaba colindando al mar y otra región que no colindaba al mar. Y esa región que no colindaba al mar era donde estaba Gedeón. Y sabemos que cuando un país no colinda con el mar, tiene limitados sus recursos, que al final de cuentas el mar es un medio de comunicación con otras regiones para poder comerciar, para poder trabajar. Y esta tribu de Manasés, para empezar, tenía limitado el acceso al mar. Sí tenían agricultura, sí llovía, sí podían ser agrícolas y ganaderos, pero era una tribu, como estaba dividida, era una tribu que no tenía buen control político, no tenía buen control militar y era muy asediada por otras tribus que podían ser más fuertes, enemigas del pueblo de Israel. Entonces, Gedeón vivía en esta tribu toda vulnerable ante los ataques de sus enemigos. Se dedicaban nada más a, como les digo, la agricultura. Gedeón trabajaba en el rancho de sus papás, ahí cultivando trigo y cebada. Y un día se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón. Para esto, el principal enemigo de Manasés eran los madianitas, que era otra tribu que estaba por ahí enseguida. Entonces los madianitas ya conocían el ciclo de cosecha de la tribu de Gedeón. Ya sabían cuándo cultivaban, ya sabían cuándo barbechaban la tierra, ya sabían cuándo cosechaban. Entonces cada año era cíclico el ataque que tenían los madianitas con el pueblo de Manasés. Y todos los años bajaban y parece que esperaban a que cosecharan y vámonos, se llevaban todas las cosechas, se llevaban las crías de los ganados, llegaban y saqueaban cada año esta tribu. Entonces llegó el tiempo de la cosecha y ahí andaba el Gedeón guardando el trigo en un lagar. ¿Saben lo que es un lagar? Es donde hacen el vino.
Es un lugar así medio oscuro, donde hay uva machacada, donde a lo mejor no huele tan bien porque hay fermento. Y ahí andaba escondiendo el trigo para que no vinieran los madianitas y se lo llevaran. Y en ese entonces fue cuando llegó el ángel de Jehová con Gedeón. Y le dijo, el versículo 11 del capítulo 6, dice, lo voy a leer textual como dice la Biblia. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. Bueno, un poquito de contexto. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas en un lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino, el lagar. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, fuerte y valiente eres, porque por eso, fíjense bien, fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Yo me imagino a Gedeón así como guardando el trigo, ¿no? Y de repente la voz del ángel de Jehová diciéndole, fuerte y valiente eres, fuerte y valiente eres, fuerte y valiente eres. Pues que no era para él el mensaje, según él, pues. ¿A quién le habla? Él seguía chambeando en lo que estaba haciendo porque él no era fuerte y valiente. En otra versión dice, guerrero valiente, esforzado y valiente. Yo me imagino a Gedeón así como que, ¿y este a quién le habla? Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Y me sentí tan identificado con lo que contestó Gedeón, porque cuántas veces el Espíritu nos ha querido recordar la verdadera identidad que tenemos en Cristo y nuestra respuesta suele ser, ¿estás conmigo? Si estás conmigo no me pasara todo lo que me pasa. Si estás conmigo no estuviera en la ruina. Si estás conmigo no estuviera enfermo. Si estás conmigo no estuviera triste. Si estás conmigo no tuviera broncas. Hay algo muy curioso en este tiempo histórico que pasaba con el pueblo de Israel. Me llamó la atención y me puse a investigar en el tiempo de Gedeón cuánto tiempo había pasado desde que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. El pueblo fue liberado aproximadamente hace 300 años hasta que Gedeón nació. O sea, hacía 300 años que el pueblo había sido esclavo en Egipto. Y todos los antepasados de Gedeón, sus papás, sus abuelos, todos sus antepasados, contaban las maravillas del Dios que los liberó de Egipto. Contaban las maravillas de cómo el Señor los acompañó durante 40 años en el desierto y hubo comida y hubo fuego para el frío y hubo nubes para el sol y contaban las maravillas de lo que Dios había hecho hace 300 años. El error que cometió o que cometía el pueblo de Israel era que se olvidaba de la identidad de libres que Dios ya les había dado cuando los liberó de Egipto. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel y los hizo cruzar el Mar Rojo totalmente secos, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y se le olvidó que había sido liberado. Cruzó el Mar Rojo y se le quitó de la mente la identidad de libres que Dios les había dado después de salir de Egipto. Y pasaron 300 años, y no nomás 300 porque para adelante hay más historia, ¿no? Pero ahí apenas iban 300 años. Y el pueblo de Israel ya se sentía esclavo, ya se sentía sumiso, ya se sentía débil, ya se sentía inútil y todos los adjetivos descalificativos que pueda haber. No eran adjetivos que los calificaran, ¿no? Los descalificaba. Aún así, con todo esto que Gedeón le dice, perdón, pero pues, ¿por qué no nos haces un milagro otra vez para
que los madianitas ya se vayan y nos dejen de molestar. Dice que Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Yo hice una anotación aquí y puse: el ángel le respondió, tú con tu fuerza salvarás al pueblo de Israel. Y fue algo que después sí me hizo un poquito de ruido, porque la Biblia dice, tú con tus fuerzas, le dice Dios a Gedeón, pues. Y ya sabía yo que todos me iban a mirar raro y me iban a decir: hey, pero que cómo que con sus fuerzas, pues sí que no necesitamos esforzarnos nosotros. Y realmente entendí que eso que Dios hizo no es que literal Gedeón tenía que usar sus fuerzas, era un recordatorio de que en Él es fuerte, de que con Cristo es fuerte. Sí iba a usar sus fuerzas, pero las fuerzas en Él, porque dice, además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Si hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, sin el apoyo de Dios, pues obviamente sí nos vamos a cansar, ¿no? Y yo me imaginaba esta parte de Dios hablándole a Gedeón de que con tus fuerzas lo vas a hacer, como cuando yo le digo a mi hijo Aldo, tú puedes. Papá, ayúdame porque tú puedes. Siento esa similitud, porque yo sé que puede hacerlo, pues mi hijo, que no es una tarea tan difícil. Sí, va a haber un apoyo, a lo mejor si tiene que subirse a un lugar muy pesado, no lo voy a cargar y lo voy a subir, pero sí le voy a dar la mano y le voy a ayudar a subirlo, porque él puede con sus fuerzas, pero yo estoy con él para apoyarlo. Dios te ha dado la fuerza para que hagas todo lo que tú quieras hacer, y nunca se te olvide que tu identidad en Cristo te da ese acceso a poder estirar la mano y poder subirte, porque tú puedes mover la pierna, tú puedes apoyarte y levantarte, pero con el apoyo de Dios. Amén. El ángel de Jehová siempre le estuvo recordando a Gedeón la identidad que tenía en Dios. Siempre le estuvo diciendo: varón fuerte, valiente, esforzado, guerrero. Pero ahí estaba don Tercón, ya no era Gedeón, era Tercón. Y sus respuestas siempre eran: mi familia es pobre, somos agricultores, ni siquiera somos guerreros, no soy soldado, soy el menor de mis hermanos. Esta tribu, nadie da un peso por ella. Identificándose con lo que sus ojos terrenales podían ver nada más. Identificándose con credenciales que no le correspondían. Identificándose con una INE falsa. Aquí en el mundo, si te identificas con una INE falsa, te meten a la cárcel. Pregúntenle a Ronaldinho cómo le fue por allá en Guatemala o no sé dónde. Hermanos, si ni tu situación económica, ni tu edad, ni lo que digan tus compañeros de trabajo, es más, jóvenes, adolescentes, ni lo que tus papás puedan llegar a decir de ti. Y ahí va regaño para los papás. Porque a veces como padres se nos hace tan fácil: qué burro eres. Bueno, de plano no te da la cabeza para poder. Y la verdad es que eso es hablar pura muerte a la vida de nuestros hijos. ¿Sabían ustedes que lo que tú hables a tus hijos es la identidad que vas a forjar en ellos cuando estén grandes? No se imaginan el daño que podemos llegar a hacer como padres, hablar
ese tipo de cosas a nuestros hijos. Y se los digo porque ya estuve en piso 1 con los muchachos. Así es que papás, no hablen muerte a sus hijos, hablen vida. Oye, pero es que de plano no me sabe multiplicar de 3 cifras. Pues sí, es lo que tus ojos ven, tus ojos terrenales es lo que ven, que no puede multiplicar 3 cifras, pero en realidad es un hijo de Dios amado y perfecto en su espíritu, pero eso no lo podemos ver, pues. Y normalmente nos identificamos con lo que podemos ver terrenalmente. Oye, Memo, pero si el diagnóstico dice que es cáncer, esa no es tu identidad. Oye, pero es que aquí dice que me embargaron la casa. Es que no es tu identidad esa. Parece imposible, bro, porque es lo que nuestros ojos están acostumbrados a ver. Bueno, después del regaño a los papás de que hablen vida, vamos a continuar con Gedeón. Ya le había dicho el ángel de Jehová que él vencería a los madianitas, que con sus fuerzas él iba a ir y con el apoyo de Dios iban a derrotar a todo el ejército de miles de soldados preparados para la guerra, fuertes, valientes, esos aquellos sí eran, según lo que sus ojos veían. Y todavía el Gedeón le pide un montón de pruebas a Dios para comprobar de que sí estaba con él. Y lo primero que le dice al ángel, él le dice, a ver ángel, a ver Jehová, espérame tantito, voy a ir a traer un sacrificio, para hacerte un sacrificio, pues porque me visitaste, así se acostumbraba antes, ¿no? Ahora ya no, ya eso de los sacrificios ya no lo ve bien Dios. Pero antes sí le dice, déjame ir por un cordero y lo sacrifico. Y si vengo y estás aquí, pues quiere decir que sí me estás esperando, ¿no? Que sí me vas a ayudar. Yo me imagino al ángel de Jehová ahí sentado y viéndolo. Y el Gedeón fue por el sacrificio y ya, obviamente sí estaba el ángel ahí. Sale, primera prueba superada. Sí, sí lo esperó con el sacrificio. Segunda prueba, y yo creo que esta es de las que más se escuchan en la Biblia, ¿no? De las que más han escuchado antes. Le dice Gedeón, ok, está bien, sacrificio, ok. Ahora, si tú estás conmigo y si tú vas a ir conmigo, quiero que este pedazo de lana que voy a poner aquí a la intemperie, mañana amanezca mojado y el piso alrededor amanezca seco. Sale pues, así pasó. Amaneció el día siguiente en la mañana y el pedazo de lana estaba mojado por la sereno, la niebla, la brisa, y el piso alrededor estaba seco. Y ya pues pensó el ángel de Jehová, ya la hice, ya me creyó el Gedeón, ahora sí va a ir a pelear. Le dice, oye ángel, ahora al revés, ahora que el pedazo de lana amanezca seco y el piso alrededor mojado. No, hombre, este Gedeón. Pues ándale pues, terco, ahí te va. La muestra de que sí estoy contigo. Amanece el día siguiente y el pedazo de lana estaba empapado, oh, perdón, estaba seco y alrededor, pues un charco, ¿no? Estaba mojado toda la tierra que estaba alrededor. ¿Por qué son importantes estas pruebas que Gedeón le pidió a Dios? Sabemos que en la historia, que después de que esto pasó y que Dios cumplió todos los caprichos de Gedeón y fue a la guerra con 300 hombres, 300, sí, y ahí nomás sonaron unas vasijas, tocaron la trompeta y todos los madianitas se mataron entre sí y ganaron. Hubo una victoria. Pero lo que quiero recalcar es que afortunadamente tú y yo no necesitamos pedirle pruebas a Dios para comprobar que nuestro espíritu es el mismo espíritu de Cristo, porque más bien nuestra vida da prueba misma de que Dios existe. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos,
capítulo 8, versículo 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La Biblia dice que en el principio era el verbo y que después el verbo se hizo carne, se hizo sustancia, se hizo algo que podíamos tocar. Antes era solamente la palabra, solamente lo que los profetas decían, solo lo que los profetas hablaban. Pero hoy Cristo es una sustancia que podemos sentir y disfrutar. Y cuando lo aceptamos en nuestro corazón, nos hacemos parte de esa sustancia, uniéndonos al Espíritu de Cristo. La identidad que teníamos antes de aceptar a Cristo no se restauró. No hay una restauración. La identidad, o más bien el cuerpo que teníamos, no se transformó. El cuerpo no puede cambiar. El cuerpo tiene que morir y la identidad anterior tiene que morir. La credencial que este mundo te dio ya se venció. La tienes que romper, la tienes que destruir porque no es válida. Es una INE falsa. Ahora tienes una nueva identidad. Dice la palabra, porque si alguno está en Cristo, reacondicionada criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son restauradas. Amén. ¿No va? Si escuché un amén por ahí, no sé de quién. Pero no, la Biblia no dice así. La Biblia dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay recondicionamiento, no hay restauración. Hay nuevo, todo es hecho nuevo. Dice la Biblia también en Romanos 12:2. ¿Cuántos saben los que dicen Romanos 12:2 sin que se los pongan en la pantalla? Ya se los pusieron, qué chiste. Dice, no vivan como vive la gente de este mundo. Al contrario, cambien de manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Entonces podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios y que ésta es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 se ha convertido casi en el himno nacional de nuestra iglesia. O sea, yo creo que una de cada tres prédicas trae Romanos 12:2. Y sin embargo, a veces siento que no es suficiente haber repetido tantas veces y memorizado tantas veces Romanos 12:2. Porque siempre que lo leo me recuerda la única cosa que tengo que hacer para poder disfrutar de mi identidad en Cristo. ¿Y cuál es la única cosa que tenemos que hacer? Ahí dice, cambien su manera de pensar, entonces podrán comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Lo único que tenemos que hacer es renovar nuestra mente, renovar nuestra mente, renovar nuestra mente, renovar nuestra mente. Puede ser que a lo mejor ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. Pero lo que realmente quiero que quede en su corazón esta mañana, esta tarde, es que no son lo que el mundo dice que son. No eres lo que un diagnóstico médico dice que eres. No eres lo que tus vecinos creen que eres o lo que dicen que eres. No eres lo que tus padres han dicho que eres. La Biblia es muy clara y no lo digo yo. No le voy a decir, Santiago, tú no eres lo que tus papás dicen, eres lo que yo digo, Memo, o lo que dice Alonso, de que cuando no estemos aquí en la tierra, vamos a estar en nuestra ciudadanía. Pero gracias también, porque mientras estemos aquí,
podemos disfrutar de esta vida. No tenemos que sufrir para merecer. No tenemos que darnos golpes de pecho. El único que sufrió resucitó al tercer día. El único que sufrió para que hoy gozaras está sentado a la diestra del Padre. Y como tu espíritu es el mismo espíritu de Jesús, hoy tú estás sentado a la diestra del Padre también. Gracias, Espíritu Santo, porque traes un refresco a nuestro corazón, porque traes algo fresco a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas, porque le revelas a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas a creer y a convencernos de que somos aceptos delante de la presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Puedes poner la mano en el hombro de la persona que está a un lado? Y solamente habla bendición a su vida. Bendícelo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Que tu vida sea prosperada, que tu alma sea prosperada, que tu corazón sea lleno de ese descanso que necesitas. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe el amor de Dios que no tiene límites, que es más alto que no hay nada arriba de Él y es más bajo que no hay nada más profundo de Él. Bendigo tu vida esta mañana. Bendigo tu vida esta mañana y deseo que tu alma sea altamente prosperada. Bendecido, fortalecido, prosperado, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de amor. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias porque podemos ver tu gloria todos los días en nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de nuestra ciudadanía. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una identidad. Tú nos has dado características especiales para poder decir, soy un hijo de Dios y soy un hijo amado, soy un hijo consentido, soy un hijo que pide y se me da sin límites. Gracias, Señor, porque ni siquiera tengo que pedirte las cosas. Puedo llegar y tomarlas con confianza. Todo lo que necesite lo puedo tomar de ti. Gracias, Señor. Así como están con sus ojos cerrados, tomen un tiempo para adorar a Dios, solo para agradarle, solo para adorarle, solo para exaltar su nombre, para ponerlo por arriba de tus problemas, para ponerlo por arriba de la circunstancia, para ponerlo por arriba de tu dolor, por arriba de tu enfermedad. Exalta el nombre de Dios. Y cuando pongas el nombre de Dios en lo más alto, como una cascada, todas las demás cosas serán resueltas. No hay nombre más grande que el nombre de Jesús. No hay hombre, no hay nombre dado a los hombres que sea más alto que el nombre de Jesús. Eso lo que dice Emilio, no. La Biblia, la palabra de Dios dice en Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son una familia elegida por Dios. Son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo elegido, pues le pertenecen a Él.
Dios los eligió para que anunciaran las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Él los llamó para que dejaran el pecado y la maldad. Fue como sacarlos de las tinieblas a su luz admirable. Si un día quieres saber quién eres, Primera de Pedro 2:9 dice quién eres realmente. Eso es lo que somos. Eso es lo que dice la Biblia que eres. Eso es lo que Dios piensa de ti. Amén. Este es tu INE. Ese es tu pasaporte. Ese es tu CURP. Eso es lo que define tu identidad, no lo que los demás puedan decir de ti. Quiero terminar con 3 puntos importantes para que nunca olvides tu identidad en Cristo. Gedeón, después de tantas pruebas que pidió, logró comprender que su identidad en Cristo era la del verdadero guerrero valiente que el ángel de Jehová le dijo que era. Gracias a Dios por Gedeón, porque sí entendió, sí logró renovar su mente y sí logró ir y vencer al ejército de Madián. Pues estos 3 puntos quiero que los lleves en tu corazón y que nunca olvides que tu identidad es Cristo. Número 1, tienes una identidad eterna. Y esto lo podemos leer en Filipenses 3:20, que dice, en cambio, nosotros no somos ciudadanos del cielo, donde vive, perdón, qué mal, estoy leyendo bien mal, qué bárbaro, perdón. Sí, somos ciudadanos del cielo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Estar en este mundo definitivamente es pasajero. Un día todos vamos a morir y vamos a reclamar nuestra ciudadanía del cielo. ¿Por qué? Porque tenemos una INE que es eterna, tenemos una identidad eterna. Ahora, esto no quiere decir que mientras estás aquí en la tierra no debas de disfrutar las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para disfrutarlas aquí en la tierra. Es como cuando yo que voy a ir a Chile el mes que entra y yo voy a llegar y lo que me va a permitir entrar a Chile va a ser mi pasaporte mexicano. Pues sí, me identifica como mexicano y bueno, pásale. No soy chileno, pero voy a disfrutar Chile. Voy a ir a pasearme, voy a ir a ministrar la palabra allá y a pasearme y voy a disfrutar, pero no soy chileno. Mi residencia, mi pasaporte es eterno, pero vengo a la tierra a disfrutar las promesas de Dios, a disfrutar a mi esposa, a disfrutar a mis hijos, a mis padres, a disfrutar la vida que Dios me dio de vacaciones aquí en la tierra, porque mi ciudadanía es en los cielos. Amén. Entonces, nuestra identidad es eterna, no es terrenal. Número 2, no eres lo que has creído que eres. Dice la Biblia en Primera de Corintios 6:11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Claramente dice, antes eran así. ¿Cómo así, Memo? Pues como ustedes quieran. Pónganle otra vez el adjetivo descalificativo que ustedes quieran. Antes eran así, pero hemos sido limpiados, santificados y justificados. ¿Por qué? Por invocar el nombre del Señor en nuestras vidas. Nada más.
No hubo nada que tú necesitaras hacer para ser justificado, santificado y limpiado. Por más que te bañes con una hidro, por más que yo soy santo, santo, quiero ser santo, santo, quiero ser justo delante de ti, Señor. No hay nada que tú puedas hacer para tener esos tres atributos. Lo único que tenías que hacer, o lo único que tuvimos que hacer, era invocar el nombre del Señor en nuestras vidas. Y de lo demás, Dios se encarga. Entonces, no eres lo que la gente ha dicho que eres. No eres lo que el mundo ha dicho que eres. Y por último, eres idéntico a Jesús. Dice la Biblia en Lucas 3:22. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado y estoy muy complacido contigo. Este versículo fue cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús. Y en otras versiones dice que una voz audible se oyó. O sea, las personas que estaban ahí escucharon esa voz. Dios Padre estaba totalmente complacido y orgulloso de su Hijo. ¿Y saben cuál es la excelente noticia esta mañana? Que ahora tú y yo somos uno con Cristo. Y si el Padre se complace de su Hijo y tú eres uno con el Hijo, Dios se complace de ti. Dios está orgulloso de ti. Dios está contento de ti, contigo, por ti. Tenemos la identidad de Jesús. Ya no hay un perdedor, ya no hay un deprimido, ya no hay un angustiado, cualquier cosa, porque el Espíritu de Jesús habita en ti. Y si el Padre se complace de su Hijo, esta mañana quiero decirte que el Padre se complace de ti también. Amén. Pónganse de pie, iglesia. Y si esta mañana es la primera vez que escuchas una palabra como esta, un mensaje como este, y dices, si puedes llegar a pensar, bueno, es que Memo le predicó a la iglesia, pues yo voy llegando, yo que, déjame decirte que esta palabra era específicamente para ti. Si es la primera vez que hoy vienes a la iglesia, esto, Dios es lo que te está diciendo esta mañana, es esto, pues tienes la oportunidad de acercarte y de ser idéntico a Jesús. Lo único que necesitas es proclamar el nombre del Señor en tu vida para ser limpiado, para ser justificado y para ser santificado. Y hermanos que ya venimos a la iglesia y que tenemos muchos años en la iglesia, ya rompan esa INE que está caducada. Ya desháganse de esa identidad que a lo mejor por muchos años han intentado mostrar. Y no estoy diciendo que hay falsedad en la iglesia, no, no, no. No estoy diciendo que hay gente hipócrita que está tratando de ser algo que no es. No, no va por ahí. Estoy hablando de que es tiempo de identificarnos con el Hijo. Es tiempo que des espacio en tu espíritu para que se una, para que tu espíritu de humano muera y el Espíritu de Cristo viva en ti y empieces a reclamar tu ciudadanía, que es eterna, que es idéntica a Jesús. Eres idéntico a Jesús.
Si hay alguien que por primera vez viene a la iglesia y quiere esto de lo que estamos hablando, quiere ser limpiado, quiere ser justificado, quiere ser santificado, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo te acepto como mi Señor. Reconozco que en mis fuerzas me voy a cansar y no voy a poder, pero en ti sé que todo lo puedo. En ti no hay nada imposible. Jesús, te acepto como mi Señor y acepto tu amor en mi corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. A muchos cristianos les conflictúa creer que después de esta oración tu identidad cambió totalmente. Se les hace que es demasiado fácil, que ya fuiste acepto en el amado después de esta oración. Hay mucha gente que dice, no puede ser tan fácil ser cristiano. No puede ser tan fácil ganar el cielo, porque creemos que necesitamos hacer cosas. Gedeón creía que necesitaba ser un soldado. Gedeón creía que necesitaba tener alguna preparación especial para ir a vencer a los madianitas. Pero esa no era su identidad. Hoy tú tienes una identidad eterna y no necesitas más que declarar el nombre de Jesús. Amén. Cierra sus ojos, iglesia, y vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que has sido de bendición para la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque se han roto paradigmas de lo que a veces yo mismo pienso de mí. Pero hoy he descubierto que tú piensas otra cosa de mí. Hoy he aprendido que tú me ves perfecto, que tú me ves limpio, que tú me ves justo, que tú me ves santo. Hoy me apropio de esa identidad. Hoy rompo toda credencial que el mundo me ha dado. Hoy me deshago de toda identidad que el mundo ha intentado implantarme. Y me apropio de la identidad que tengo en ti, Dios. Me apropio de la palabra que dice que soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que me sacaste de las tinieblas y me llevaste a tu luz admirable para poder llevar las buenas noticias de lo que tú has hecho en mi vida hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque podemos identificarnos delante del Padre y ser aceptados. Gracias por esta ciudadanía eterna que hoy podemos comprender y podemos disfrutar. Y si estamos en la tierra, también podemos disfrutar nuestra estancia en la tierra, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos la convicción y la certeza